Bueno, buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Manuel Macías. Soy el director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil y estamos organizando estas jornadas de conversatorios Guayaquil, después de parte de la iniciativa Guayaquil Cómo Vamos y estos que les hemos llamado Guayaquil Cómo Innovamos. Y hoy día es el cuarto conversatorio que se ha llevado en las últimas 2 semanas y vamos a hablar acerca de seguridad y convivencia social como un tema ya para cerrar previo a las elecciones y que busca de cierta manera responder a esta pregunta o hablar de esta pregunta de cuál es el estado actual y los retos del próximo alcalde o alcaldesa de Guayaquil para lograr mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia social en el cantón. Para eso hemos invitado a un experto y una experta en el tema de seguridad, eh, que desde distintas visiones y distintos enfoques han trabajado e investigado acerca del tema para que justamente puedan dar su visión al respecto y luego poder generar una conversación entre todos, ¿no? Eh, Uno de ellos, de los expertos, es el sociólogo Rubén Aroca, el cual es docente, investigador y consultor experto en asuntos de seguridad. eh, y en tecnologías de la información y comunicación. Él ha estado trabajando ya durante un par de años, o más años, en proyectos relacionados a la georreferenciación del delito y a los mapas de seguridad y violencia urbana en Guayaquil. Eh, y bueno, tiene esa visión también desde la sociología, desde los mapas de georreferenciados, para tratar y analizar este tema. Eh, Luego va a venir Carol Noroña, que ella es periodista, cronista, investigadora de asuntos de seguridad, con enfoque en derechos humanos y reporta y escribe en el medio digital GK. Ella también ha venido haciendo más investigación de tipo quizás cualitativa, eh, acerca de los temas de seguridad. Entonces, esperamos que este conversatorio sea para ustedes interesante, sea un espacio entretenido, de aprendizaje, de reflexión, y que, bueno, nos pueda dar más criterios, información y visiones acerca de lo que pasa en la seguridad y, bueno, en lo que debería ser o debería pensar el próximo alcalde o alcaldesa y también nosotros como ciudadanos, como ciudadanía, en el caso de Guayaquil, ¿sí? Entonces, vamos a empezar eh, con Rubén. Él va a estar 20 minutos, más o menos, de 15 a 20 minutos con su exposición. Luego vendrá Carol Noroña y en ese sentido luego abriremos el espacio para conversación para, digamos, dialogar entre los distintos puntos que se han expuesto y también ustedes podrán hacer sus preguntas a través del chat o si quieren hablar específicamente, por favor les pido que levanten la mano para poder abrirles los micrófonos. Eso sería por ahora. Rubén, por favor, te dejo la palabra. Gracias, Manuel. Buenas noches con todos y todas. Eh, Como mencionaba Manuel, pues en esta ocasión vamos a plantear algunas reflexiones sobre el tema de la seguridad. Gracias por la invitación. Eh, pues tengo que decir que he venido acumulando datos desde hace algunos años respecto especialmente al sistema de planificación de la seguridad de la Policía Nacional. Esto significa varias cosas, que a diferencia de distintos relatos, como por ejemplo el relato periodístico, eh, nosotros más bien nos acercamos a otros ejes, ¿no? Por ejemplo, el territorio. Pensar en la relación entre delito y territorio. Pensar que aquella distribución territorial de delitos significa muchísimas cosas y que la información que se traspasa o que se implanta territorialmente nos puede dar algunas lecciones para pues rehacer nuestras concepciones respecto al problema de la seguridad de Guayaquil. Entonces, quiero empezar primero con
estas reflexiones sobre el territorio. Decíamos nosotros, todo lo que sucede en términos sociales sucede en un punto en específico. En este sentido, queremos poner aquí que los delitos en general son más comunes de lo que nosotros podemos suponer. Ahora, cuando nosotros tratamos de, pues, apreciar o evaluar las distintas características territoriales de la seguridad, uno de los puntos que saltan tiene que ver con cómo la policía ha dividido el territorio. Existe la siguiente nomenclatura de división territorial, lo que son los distritos, los circuitos y los subcircuitos. Estas divisiones territoriales responden a criterios de organizaciones de recursos, pero antes que nada, veamos. La circunscripción territorial de menor extensión son aquellos que la policía llama subcircuitos. Este mosaico pues, responde a distintas cosas. Nosotros podemos observar que no todos los subcircuitos son pues, del mismo tamaño, ¿no? Más bien, tienen distintos tipos de extensiones, o mejor dicho, las extensiones varían. Una cosa son, por ejemplo, los subcircuitos de la zona propiamente urbana y otra cosa son los subcircuitos un tanto más rurales. Nosotros podemos tener una comprensión de esto. Permítanme mostrarles. Esta es la nomenclatura de lo que la policía llama distrito. Lo que estamos viendo en este momento es un primer proceso de la base de datos de delitos del año 2022. Cuando le pongo valores, nos sale el total de los delitos de este periodo. Ojo que son los delitos registrados. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es de que no todos los delitos se pueden registrar. Aquí regreso a algo que mencioné hace un momento. Los delitos son más frecuentes de lo que nosotros pensamos. En nuestras clases, y disculpen que me ponga medio académico, en nuestras clases hablamos de la desviación. Y decimos que la desviación es no una excepción, sino una tendencia. Pero una cosa es hablar de desviación que puede ser sancionada, ¿no? Y otra cosa es hablar propiamente del momento o la oportunidad en que la desviación se sanciona. Entonces, esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que cuando alguien sufre o es víctima de un delito, no siempre lo denuncia. Incluso los delitos más graves pueden tardar, mejor dicho, en darse a conocer. El descubrimiento accidental de los restos de alguien puede dar origen tiempo después a un proceso de carácter judicial, ¿no? Entonces, aquí, no todos los delitos se denuncian, pero cuando los delitos se denuncian, nosotros debemos saber que hay una proporción de aquellos que no entran en los registros policiales. Entonces, nosotros tenemos aquí delitos que se denuncian y delitos que no se denuncian. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es o dónde está la mayor cantidad de los delitos que se denuncian y no se denuncian? Pues yo tendría que admitir que no lo sé. Pero lo que sí les puedo decir es que en los registros policiales probablemente aparezcan los delitos que son más sentidos socialmente, como por ejemplo los homicidios o los femicidios.
Entonces, cuando nosotros hablamos de 22.008 casos en el año 2022, que es un primer corte, o mejor dicho, que es una primera versión de la base de datos, un poco sin depurar, de la Policía Nacional, zona 8, del año 2022, nos estamos refiriendo a todos los delitos registrados, no a la totalidad de los delitos que se produjeron en la zona urbana de Guayaquil y en las otras áreas que están también en la zona 8. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de la primera observación en estos subcircuitos, nosotros observamos, por ejemplo, este tipo de distribuciones, ¿no? Que si las transformamos en términos porcentuales, nos va sugiriendo dónde están, pues, los focos más importantes de concentración. Entonces, pero una cosa que nosotros debemos tener aquí en claro es que la delimitación territorial de zonas de seguridad que hace la Policía Nacional es al mismo tiempo un criterio metodológico de planificación. Los recursos se asignan territorialmente. La seguridad es como, lo voy a poner en estos términos, cualquier tipo de proyecto que nosotros tenemos que gestionar. Solo que en este caso le damos un gran valor. Un gran valor porque significa, o puede significar, integridad de las personas y también de las propiedades. Entonces, pero aquí debemos tener en cuenta esto. Decía hace un momento, cuando nosotros salimos de el circuito, ¿no? El distrito, perdón, y vamos al subcircuito, ahora tenemos delimitaciones más precisas. O mejor dicho, las delimitaciones se van desagregando. Lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de planificación de la seguridad, esta planificación es siempre territorial y se va volviendo cada vez más y más delimitada, de tal manera de que cuando nosotros llegamos al nivel de un subcircuito, por ejemplo, digamos, cualquier subcircuito de esto, ¿no? Este es el subcircuito Puerto Hondo. Y así como cualquier subcircuito, entonces cuando llegamos a ese punto, nosotros tenemos un criterio de distribución de los recursos. ¿Cuáles son los recursos de seguridad? Desde la Policía Nacional, los recursos de seguridad tienen que ver con recursos humanos, equipamiento, infraestructura, tecnología que sirve para el monitoreo, tecnologías que sirven para la gestión de la información sobre el delito, delimitaciones en cuanto a lo que son las rutinas, obviamente también lo que tiene que ver con gestión de recursos humanos, aquello que nosotros definimos como unidades de vigilancia comunitaria o unidades de policía comunitaria, es parte de los recursos que se distribuyen en los llamados circuitos. Podemos decir que en cada circuito podemos encontrar nosotros uno o dos UPC, ¿no? Esto en primer lugar. Por otro lado, quiero formular aquí una idea que debemos siempre tener en cuenta. ¿Cómo entendían la seguridad nuestros abuelos? ¿Cómo la entendían? La entendían como un conjunto de policías en la calle haciendo ronda. ¿De acuerdo? La entendían así. Nosotros podemos actualmente hacer un recorrido por Guayaquil y darnos cuenta de que el número de policías que ahora están en la calle seguramente es significativamente inferior que el que nuestros abuelos o nuestros padres pensaban que hacían vigilancia, ¿no? ¿A qué se debe esto? Claro, la respuesta más sencilla es que una cosa es el tamaño de la urbe que vieron nuestros abuelos y otra cosa es el tamaño de la urbe, la extensión de la urbe que nosotros estamos viendo. Pero hay otra respuesta también acá. Las funciones de la policía han variado muchísimo. ¿Qué
situaciones se han metido en el trabajo de la policía? Probablemente una comprensión un tanto más compleja de los objetos que tiene a su alrededor. Digamos que en este sentido hay como dos grandes objetos, o mejor dicho, poblaciones que la policía tiene que, o los sistemas de seguridad tienen que atender. Por un lado, es propiamente las personas, como ustedes y yo, que tienen su vida, sus propiedades, sus bienes, y trata de mantenerlo de manera íntegra. Lo otro son propiamente los actores del delito que se mueven territorialmente hablando. Entonces, estas son las dos grandes como poblaciones que constantemente debe tener la policía en cuenta. En un mosaico tan complejo como el que nosotros apreciamos, no queda más que, entre otras cosas, agregar una actividad nueva al conjunto de actividades que tradicionalmente tenía la policía. ¿Cuál es esa actividad? La gestión de la información. La policía, claro, como mencionábamos nosotros, ya no es la que está vigilando las esquinas, sino la policía es aquella que está gestionando también la información. Y que bajo distintos tipos de procesos de comunicación o de contacto, pues se moviliza a distintos puntos, de acuerdo pues a disposición. Entonces, cuando nosotros hablamos de las nuevas funciones de la policía, la función de la información, o mejor dicho, la función de lo que es la recopilación y el tratamiento de la información es una de las más nuevas. Y aquí entran claro, al menos 3 o 4 componentes, como decía. La planificación, por un lado, es fundamentalmente información. El delito que se registra en campo, en el lugar, pues finalmente se sube a un sistema de información. La situación de las víctimas, la situación de aquellos que son actores del delito, entre otras cosas. Y aquí vienen unas reflexiones. Esta es la base de datos de la policía. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, toda base de datos, la base de datos es del 2022. Toda base de datos tiene campos o variables. Y nosotros podemos decir, bueno, las variables son necesarias porque representan un objeto o un atributo del conjunto de hechos. Esto puede ser correcto, pero al mismo tiempo hay otra cosa. Las variables en su conjunto representan una idea de lo que es los objetos que nosotros estamos analizando, en este caso el delito. Una de las cosas que salen, en mi opinión, bastante claras, cuando uno revisa la base de datos de la policía, es que se piensa en el delito como un fenómeno individual. Esto es un gran problema, porque el delito no es algo que a alguien le pasa de manera fortuita, sino que el delito es un conjunto de relaciones. ¿Por qué digo esto? ¿No? Me refiero a por qué analizar el delito, o mejor dicho, por qué considerar que las variables del sistema de información de la policía tienen una teoría del delito implícita cuando se refieren específicamente al sujeto víctima y al sujeto actor del delito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos recorriendo las variables, no observamos, entre otras cosas, por ejemplo, detalles que den pistas para comprender distintos tipos de procesos. Pongo unos ejemplos, ¿no? Es muy usual en los estudios de victimización, que es como el otro campo de la información que se produce sobre el delito, se hable de dónde se cometió el delito. Cuando digo dónde, no solo que especifico un punto, una coordenada, sino que digo, ese lugar está cerca del sitio donde esa persona, la víctima, reside, del barrio donde la persona, la víctima, reside,
o de los familiares donde esa persona o víctima reside, o el lugar de trabajo donde esa persona o víctima reside. ¿Por qué ese tipo de cosas? Porque lo que se suele estimar con relación a la producción de hechos de delito es que los ámbitos donde la persona teje sus relaciones son también ámbitos de seguridad. No le puedo quitar a la persona esos ámbitos, o mejor dicho, se los puedo quitar. Eh, Se los puedo quitar desde el punto de vista de la información. ¿Cómo se los quito? Simplemente obviando esas variables. Es decir, yo le pongo al sistema de información variables que posibiliten relacionar distintos grados de delito. La mayor parte de los delitos se producen en áreas públicas. En estas estadísticas, lo podemos ver después de un rato, lo que sale es justamente eso. Pero esa área pública, nosotros decimos, no es área pública en términos exclusivos o en términos absolutos, es área pública cerca de un lugar. Me refiero justamente a lo que estaba señalando hace un momento. Si yo le saco eso a los delitos, una de las cosas que no puedo comprender es el delito como relación. Puedo marcar el territorio con coordenadas. De hecho, uno de los avances que se obtuvieron a principios de este siglo con relación a la comprensión del delito es agregarle coordenadas. Esto nos ayuda a nosotros a situar el delito como puntos en un plano urbano. Pero esto no nos dice nada de las relaciones que la víctima o las víctimas tenían a su alrededor. Esto es muy importante cuando el delito se trata o se produce entre personas conocidas, como en el caso de los delitos de femicidio, que allí el actor del delito como la víctima son conocidos. Eh, entonces, uno de los problemas que tiene la base de datos, o mejor dicho, el sistema de información de la policía, es que concibe a los actores de un evento de delito, víctima, actor del delito, como individuos. Y no es eso exactamente lo que nosotros tenemos. Yo podría, o mejor dicho, nosotros podemos decir que la relación social de mayor fortaleza o menor fortaleza, la gravedad del delito también tiene que ver con el hecho de la vulneración de aquellos espacios donde se supone que el individuo transita constantemente. Como suelen decir algunas personas cuando dicen, cuando les preguntan respecto a un delito en su barrio, ellos suelen decir, en este barrio nadie roba, pero los de ese barrio allá son los que vienen acá a robar. Lo que están diciendo o lo que están expresando en ese caso es que las redes de solidaridad actúan en la seguridad. Si en un momento esas redes se rompen, entonces nosotros tenemos una situación de vulnerabilidad mucho mayor. De vulnerabilidad mucho mayor en la que, por lo tanto, hay que actuar no solo con relación a los actores del delito, sino también con relación a los entornos en donde el delito se produce. Es decir, la reflexión respecto a las relaciones entre los distintos grupos, nosotros podemos llamar barrios o comunidades, eh, ciudadelas, vecinos, que están residiendo en una determinada zona o a lo largo de la zona urbana. Rubén, 2 minutos. Ya, uno piensa que 20 minutos son largos, pero realmente son cortos. Y esta es la introducción, nada más. Ahora, solo para terminar, ¿no? Y no... Generalmente cuando nosotros hablamos de delito o de situación de seguridad, nos referimos a la gravedad de los casos o las estadísticas de delito, ¿no? Por ejemplo, estos son los delitos del año 2022.
yo me permití categorizarlos también. Esto es lo que corresponde a homicidios. Una cosa que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Eh, Como les mencionaba hace un momento, la policía recoge una información. Hay un protocolo de levantamiento de información. Pero algo que la policía sube a su sistema de información no necesariamente es lo que va a aparecer luego cuando ese proceso va al plano ya judicial. Ah, y aquí entran distintas cosas, de tal manera de que un levantamiento de información que la policía puede hacer y declararlo como femicidio, luego puede ya en el proceso judicial aparecer más bien como un homicidio. Esto significa distintos tipos de cosas, entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de una cierta condena inferior para el victimario, como que si le aplicasen, por ejemplo, la figura de femicidio. Entonces, es interesante, es muy importante cuando nosotros estudiamos el problema de la seguridad, detenernos a revisar las relaciones entre relaciones, territorio y planificación propiamente de lo que es la seguridad. Ok, muchas gracias. Nos quedamos un poco cortos. Gracias, Rubén. Igual ahorita luego podemos continuar con la exposición. En 3 minutos llega Carol Noroña, que estaba con un pequeño atraso. Em, Así que bueno, voy a aprovechar estos minutos para presentar unos asuntos que creo que también considero importantes y que contextualizan un poco lo que también ha dicho Rubén y lo que, bueno, luego nos contará Carlos, ¿no? Eh, en el informe Guayaquil, ¿Cómo vamos?, que fue una encuesta que realizamos eh, en octubre del 2022, salen algunos datos relacionados a la parte de la seguridad y convivencia que quisiera compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, quizás no es una sorpresa, ¿no? Pero la palabra con la que más se asocia al presente en Guayaquil es inseguridad, ¿no? Asimismo, dentro de la encuesta que fue hecha en 30 barrios de Guayaquil, en 1070 hogares, a 1070 personas, ¿sí? El 68% considera que su barrio es hoy menos seguro en comparación con un año atrás. El 63% considera que el problema más grave de seguridad que se presenta en su barrio es la drogadicción. Quizás ahí hay toda una discusión, porque también a veces la drogadicción se lo considera más bien como un asunto de salud pública, ¿no? Pero en todo caso quizás tiene que ver más con la parte de eh, del tema del tráfico de drogas, ¿no? Por acá también hay un asunto que me parece bastante importante, y es que el 51%, es decir, la mitad de los encuestados, indica que en los últimos 12 meses ha sido víctima de la delincuencia en Guayaquil, ¿sí? A eso hay que hacer una diferenciación en lo que ha sido víctima en relación con lo que mencionaba Rubén, de la gente que realmente denuncia, ¿no? Y formaliza ese tipo de acto, de víctima, de acto en las instituciones estatales. Un dato que, por otro lado, quizás suena mejor, pero igual es preocupante, es que el 89% indica que en los últimos 12 meses no ha sido víctima de acoso sexual. Claro, eso implica que hay un 11% que sí fue, ¿sí? Por otro lado, en términos de violencia a nivel general, el 77% indicaba que en los últimos 12 meses no ha sido víctima de violencia tampoco. Es una generalización, ¿no? Porque hay violencia psicológica, sexual, física, pero solo lo planteamos como un tipo de violencia. Un dato también que es importante, consideramos, y que está en el estudio Guayaquil, ¿Cómo vamos?, es que el 54% indica que se siente nada seguro en los espacios públicos de Guayaquil. Y digamos que eso es la mitad de los guayaquileños, la mitad de los encuestados, consideran que o sea, no se sienten nada seguros. Hay otro dato que es respecto a los que se sienten poco seguros, y eso o sea, sube un poco más el porcentaje de sensación de inseguridad en espacios públicos, que ese es un tema que afecta más allá de la parte específica de la seguridad como tal, sino afecta los temas relacionados a la convivencia e incluso a la participación política y democrática.
Los últimos datos que quisiera mencionar son que el 60%, perdón, considera que no se puede confiar en la mayoría de las personas de su barrio. Esto es un tema que es muy importante, ya que habla mucho acerca de el tipo de eh, tejido social, situación social, confianza social que existe en Guayaquil y que también, por ejemplo, para asuntos relacionados a la convivencia o a la participación en asuntos de seguridad, es complicado, porque si es que no confías en un 60% en las personas de tu barrio, es difícil que luego te puedas unir o tratar de tomar acciones eh, que, eh, que puedan contribuir a disminuir la delincuencia o a tener un barrio organizado que trabaje en conjunto con la policía, etcétera, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, que el 54% considera que la gente del barrio no apoya cuando se busca hacer mejoras que beneficien a la comunidad. Esto acá como para tener una idea de ese déficit de participación social y de capital social que existe en Guayaquil y que obviamente dificultan la convivencia social y también como un tipo de círculo vicioso a la seguridad ciudadana. ¿Sí? Este, el estudio Guayaquil, ¿cómo vamos? Está publicado, está en nuestras redes sociales, ustedes lo pueden encontrar ahí, tiene varios datos que les pueden ser útiles y que hemos estado, digamos, mencionando a lo largo de estos conversatorios. Por otro lado, y haciendo un poco también quizás de espacio y tiempo para a medida que llegue eh, Carol, que ella nos va a hablar desde una visión quizás más periodística y cualitativa, yo quisiera compartir con ustedes un marco de entendimiento respecto a la parte de la seguridad, que fueron unos aprendizajes de este libro que se llama Criminales, Policías y Políticos, Drogas, Política y Violencia en Colombia y México, ¿sí? Em, que creo que sirven bastante para entender mejor qué es lo que pasa en Guayaquil, en Ecuador, y también por qué es tan complicado y también qué líneas se deben trabajar a medida que, digamos, si se quiere mejorar la seguridad y la convivencia. Angélica Durán, que es la autora de este libro, hace un análisis de varias ciudades, de Medellín, de Cali, de Culiacán, de Ciudad Juárez, para analizar cómo funciona la relación entre violencia, política y drogas, ¿sí? Y en términos generales, ella menciona que hay dos factores que son los importantes, los que hay que tomar en cuenta eh, para poder comprender mejor este fenómeno de la inseguridad y la violencia. Una es el tipo de Estado, ¿sí?, que se tiene. Existen, digamos, dos posibilidades. Un Estado fragmentado y un Estado cohesionado. Un Estado fragmentado implica que las instituciones estatales no están trabajando en conjunto eh, para el mismo fin de reducir la inseguridad y la violencia del narcotráfico. Y un Estado cohesionado implica que más bien todas las instituciones estatales, desde el gobierno nacional, los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad, están trabajando en conjunto para poder derrotar o eliminar, reducir, digamos, la violencia asociada al narcotráfico. Entonces, el primer factor es ese, el tipo de Estado, si es cohesionado o fragmentado. Y el segundo factor que también es importante para poder analizar mejor la situación, es el tipo de mercado de drogas que existe en la ciudad o en el país. Y en este caso, las opciones es que puede existir un mercado de drogas competitivo, es decir, donde hay muchos actores que luchan por el control y la hegemonía de la venta de drogas, o un mercado de drogas monopólico, que implica que ya existe un solo actor específico que domina la escena del tráfico y la violencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tesis, la teoría que plantea Angélica Durán y que creo que es la que debemos plantear o tratar de, de analizar en el caso de Guayaquil?
dependiendo de la interacción entre el mercado, el tipo de mercado y el tipo de Estado, es que tiene situaciones más o menos violentas, visiblemente violentas, o más o menos con más frecuencia en la violencia, ¿sí? Es decir, pueden haber un Estado fragmentado con un mercado de drogas competitivo, o puede haber un Estado cohesionado y con un mercado de drogas monopólico. Entonces, por ejemplo, lo que ella analiza es que el caso de lo que sucedió en Medellín, por ejemplo, que pasó de ser la ciudad con la mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, el centro del cartel de Medellín, donde vivía Pablo Escobar, etcétera, etcétera, ¿sí? Se pudo revertir de cierta manera la situación porque en la coyuntura específica que había en Medellín, eh, lo que sucedía es que había un Estado cohesionado, ¿sí? Donde, por ejemplo, estaba a nivel nacional Álvaro Uribe con unas medidas muy fuertes, muy securitistas, de mano dura, y por otro lado estaba también Sergio Fajardo, que más bien tenía una posición más de inversión social y preventiva. Pero en todo caso, ambos niveles de gobierno estaban trabajando en conjunto. Entonces tenía un Estado cohesionado. Por otro lado, el mercado de drogas en Medellín estaba, si bien estaba con digamos, había una pugna después de la muerte de Pablo Escobar, estaba monopolizado por Don Berna, ¿sí? Que era el grupo, digamos, que terminó heredando el control del tráfico de drogas en Medellín. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había un Estado cohesionado y un mercado de drogas monopólico, ¿sí? Eso implicaba ¿qué cosa? O sea, ¿qué es lo que plantea eh, Angélica Durán en esta situación? Que cuando existe un mercado, un Estado cohesionado, la violencia y la visibilidad se reduce porque las bandas criminales también tienen, digamos, se cuidan más o son cuidadas por el Estado o se cuidan más del Estado para no, digamos, tener como gran oponente porque al Estado porque se conoce que existe una fuerza que los puede derrotar, ¿no? Y también el mercado de drogas, al ser monopolizado por una misma corriente, eh, la violencia es manejada de una forma mucho más encubierta y no tan visible, porque todo, digamos, no hay una necesidad de mostrar ese poder hacia las otras bandas, ¿sí? Entonces eso es lo que pasaba en Medellín. Ya Carol Noroña está aquí y solo quiero, antes de presentarla, que ella continúe quizás, que ella continúe con su presentación. Lo que hay que pensar en este caso es en Guayaquil y en el Ecuador, ¿qué tenemos en la actualidad? ¿No? Eh, no hay estudios específicos, pero se podría suponer, basándose en lo que podemos ver y observar, es que no tenemos en primer lugar un Estado cohesionado, tenemos un Estado fragmentado, donde el gobierno nacional trabaja con una línea, donde el gobierno local está por otra línea, donde también las competencias no terminan de cada uno en el ámbito de seguridad, si bien están bien delimitadas, no terminan de coordinarse bien entre ellos. Entonces hay una debilidad estatal para combatir el narcotráfico y a sus bandas, ¿sí? Y por otro lado, y quizás de esto Carlos va a hablar un poquito más adelante, hay un mercado de drogas competitivo, es decir, hay muchas bandas que están disputándose el poder y el control del tráfico de drogas a nivel territorial y eso hace que la violencia sea más visible, como está sucediendo, y también más frecuente. Dicho eso, y con ese contexto, ahora sí le doy la bienvenida a Carol Noroña. Carol es periodista y cronista ecuatoriana, cuenta historias sobre derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales.
Fue segundo lugar del Premio Periodistas por tus Derechos 2021 de la Unión Europea en Ecuador. Y es coautora del libro Periferias, Crónicas del Ecuador Invisible. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador, y tengo entendido que hoy fuiste premiada también, Carol, por un asunto periodístico. En todo caso, te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar aquí. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Buenas noches, Manuel, buenas noches a quienes nos están escuchando. Me disculpo enormemente también por este retraso. Lo que pasa es que el tráfico en Quito es un caos y estaba en un compromiso periodístico, un concurso de egos, pero que a veces nos permite decir, y justo hablábamos de eso, ¿no? De cómo la guerra contra las drogas a las que se ha alineado este país nos está cobrando muchas vidas en este momento, y Guayaquil no es, de hecho, la excepción. Yo creo que tanto Manuel también como Rubén, a quienes saludo, les han presentado ya un contexto muy amplio de lo que está ocurriendo en Guayaquil, pero me parecía importante quizá aportar con lo que yo sé, que es el periodismo y las historias, y qué es lo que hemos encontrado. Y justamente hoy, antes de poder compartir con ustedes, estaba yo hablando tengo una presentación lista, no sé si es que me permiten compartir, por favor, para Puedes poder. compartir directamente, está como anfitriona. Perfecto. Es algo muy chiquitito. Eso, ahí estamos. ¿Lo están viendo? ¿Se puede ver? Estamos viendo todo tu escritorio, por decirlo así. A ver, ahí. Ahí estamos viendo ya, ahí vemos, sí, perfecto. Ajá. Se está cargando. Pero En miren, lo Canva, que les ¿no? quería comentar. ¿Perdón? Lo que está en Canva. Sí, se está Sí, cargando en este ya. momento, perdón, la señal está un poco mala, pero lo que les iba a comentar es que justamente estaba yo hablando con Jamie. Jamie es una rapera, ella vive en Cristo del Consuelo y justamente es sobrina de Roxana Montaño, que fue una de las víctimas del atentado en Cristo del Consuelo, que dejó 5 víctimas el año pasado. Y justamente durante las coberturas que he hecho en Guayaquil, que de hecho conozco más Guayaquil que Quito, paradójicamente, algo que he entendido mucho y algo que he visto mucho son estas escenas. Tristemente me ha tocado presenciar no uno, sino al menos 3 sicariatos, y siempre la escena de las madres, ¿no? De las madres que finalmente van sosteniendo la vida, y nos preguntamos entonces cómo es que se llegó a esto. Pero no es extraño. Cuando yo, por ejemplo, conversaba con Jamie, le preguntaba un poco cómo era la situación en este momento en Cristo del Consuelo, qué es lo que estaba pasando actualmente. Y lo triste del asunto, ¿no? Porque yo recién venía de Cristo del Consuelo, es entender que no mucho ha cambiado. Ustedes recordarán que cuando ocurrió justamente el atentado, se ofrecieron una serie de medidas, y sobre todo focalizados en Guayaquil, porque estamos hablando de la ciudad con la segunda tasa de homicidios más alta del país. Y revisando además las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, realmente que hace falta un estudio técnico, hace falta entender que una de las competencias de las municipalidades justamente es la prevención. Quizá la seguridad es una competencia en lo macro del gobierno nacional, pero no he visto planes de prevención, por ejemplo, en la alcaldía. ¿Y por qué esto es tan importante? Cristo del Consuelo siempre ha sido un barrio en el que pues obviamente ha habido problemas de vivienda, hay problemas también de salud. Al vivir ellos también al pie del río, eso también ha ocasionado, según los testimonios de las propias personas que han estado ahí, problemas estomacales y problemas de salud. Sin embargo, digamos que la violencia hasta cierto punto era autorregulada, es decir, habían robos, hay microtráfico, y el microtráfico, como un dato, no sé si es que ya lo han dado aquí, pero el microtráfico es de los delitos que más confina a las personas aquí. Solo para darles un ejemplo, el 55% de las mujeres que están excarceladas en este país están privadas de la libertad por microtráfico, muchas de ellas teniendo que sostener la vida de sus familias vendiendo marihuana, vendiendo cocaína o vendiendo polvo. Y por el otro lado, en el caso de los hombres, el 26% relacionado también al tráfico de drogas, en su gran mayoría a mediana escala y pequeña escala. Eso nos quiere decir mucho, porque estamos hablando en este caso de un barrio como Cristo del Consuelo, en el que siempre, desde hace muchas décadas, también ha habido un problema tanto de consumo como de microtráfico, y estamos hablando de delitos a los que se les ha llamado también delitos de sobrevivencia.
Y cuando estamos hablando de eso, justamente, ¿no? De estas madres que tienen que buscar muchas veces una vía de sobrevivencia, y muchas veces el microtráfico y el robo también se convierte en esa opción, que va a lo más profundo, ¿no? Porque igual la violencia tiene un proceso. No es que de repente explotó este saco de yute con explosivos en la casa de Roxana Montaño porque eso sucedió en un día, sino más bien que ha sido algo que se ha venido trabajando, y eso justamente lo han contado los propios habitantes de Cristo del Consuelo. Lo triste, como les decía, es que se anunciaron un paquete de medidas. Incluso el gobierno dijo que la oficina de la DEA también está colaborando dentro del barrio. Sin embargo, pues las implicaciones y lo que ha significado eso no han dado muchos resultados, tanto en investigaciones, pero tampoco ha tenido una inversión social. Yo fui la última vez a este barrio en diciembre del año pasado, y la casa de Roxana Montaño, de Roxana Montaño seguía en la nada. No hubo ni siquiera una intervención social a todo nivel que implicaba pues justamente esta zona. Y más que eso también, entender que muchas de las personas, porque aquí en Cristo del Consuelo, por ejemplo, hay 3 bandas delictivas que están ahí. Una de ellas es los lagartos, otra es los tiguerones, otra es los lobos, y también hay una facción de los choneros. Si bien no estamos acá para hablar de bandas narcodelictivas, creo que lo importante es entender que muchos de esos niños, muchos de los miembros de esas bandas organizadas actualmente que tienen conexiones con el crimen organizado transnacional, con cárteles mexicanos, pues evidentemente eran vecinos, eran niños que en su momento estuvieron en los barrios viviendo y jugando, y que si bien se dedicaban a delitos como robo, microtráfico, pues no tenían unas prácticas tan violentas como las que vemos ahora. Eso no quiere decir que la violencia no ha estado ahí. Y a mí no me parece coincidencia que si nosotros pensamos en barrios como Cristo del Consuelo, como Sociovivienda 2, que sabemos que finalmente es el resultado de un plan habitacional fallido, donde no hubo planificación, donde no se pensó en las condiciones sociales de las personas que estaban ahí, pues evidentemente siempre hay un factor común. Ustedes también, no sé si es que ustedes conocen Nigeria, por ejemplo, que es este barrio donde ni siquiera tienen acceso al agua, después de tantos años. Y están otros barrios también como Montesinaí, pero Cristo el Consuelo y Sociovivienda 2 quizá fueron de los que más me impactaron, la Isla Trinitaria, e incluso, no sé si es que ustedes han escuchado también de Ciudad Perdida. Son barrios empobrecidos y barrios también que tienen gran nivel de abandono sistemático, tanto estatal, pero también municipal. Y algo que yo me preguntaba también es, realmente qué es lo que está pasando en estos barrios, porque finalmente una de las propuestas a las que se está enfocando muchísimo, varias de las propuestas de los candidatos actuales, es justamente darle mayor competencia a la policía metropolitana, ¿no? Instalar estos centros de monitoreo, pero realmente está yendo eso al fondo, porque cuando nosotros vamos a los barrios guayaquileños, y bueno, también esto se replica con diferente dinámica de violencia en ciudades como Esmeraldas, por ejemplo, que también tristemente tiene una tasa de homicidios muy, muy alta, pero en la experiencia de Guayaquil, por ejemplo, se tiene un gobierno municipal que ha estado, ustedes lo saben más que yo, liderado además por el Partido Social Cristiano, y que claro, Guayaquil también es una ciudad de enormes contrastes, ¿no? Hay este poder adquisitivo muy fuerte, muy aspiracional, y de repente a 10 minutos tienes espacios donde hay niños que están consumiendo H, y hay adolescentes que están consumiendo H, y que luego van a ser forzados a la rehabilitación, que de rehabilitación no tiene nada en clínicas clandestinas, que también hemos visto casos de eso. Pero lo triste es que a todos estos barrios de los que estaba hablando, que simplemente son ejemplos, porque realmente que se replican muchísimos barrios más, siempre están hermanados por lo mismo, por un nivel de pobreza multidimensional, de falta de acceso a derechos básicos, de una falta de acceso a la educación, de una falta de acceso también a la salud, y sin duda a una vida digna, ¿no? Y quizá para nosotros, quienes estamos un poquito más en la zona urbana, con un poco más de privilegios, nos cuesta entender por qué estos temas de fondo también perpetúan los ciclos de violencia. Y eso también nos permite entender por qué entonces los niños de esa edad, sin tener un proceso de seguimiento, sin tener un proceso de prevención, sobre todo, que esta es una de las competencias que me parece a mí muy principales en torno a los candidatos a la municipalidad de Guayaquil, está fallando.
algo que me ha parecido bien interesante es que, por ejemplo, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos trabaja mucho en comunidades de paz y trabaja sobre todo también con proyectos. Jamie, por ejemplo, la chica de la que yo les contaba que es rapera, ella lo que hace es bien interesante porque ellos formaron un colectivo que se llamaba Caleta, y se llama más bien Caleta 69. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Es un colectivo de mujeres raperas. Varias de ellas vienen de, por ejemplo, sectores como la entrada a la 8, otros vienen del Guasmo, otras de la Isla Trinitaria. Todas estas mujeres que son jóvenes, que no pasan de los 25 años, que todas han sido sobrevivientes de violencia sexual y que también, tristemente, muchas han sido familiares de las víctimas de las masacres carcelarias que hemos vivido en los últimos 2 años. Lo que han hecho ellas es hacer un colectivo y entonces han ido a intervenir barrios, pero yo me pongo a pensar en que finalmente es una organización que viene desde la sociedad civil y que si bien es importante que exista esta organización, pues evidentemente eso debería estar a cargo de las municipalidades y de eso no se preocupan. Un proyecto bien interesante que hicieron fue justamente poder ir al Cerro del Carmen y ahí aplicaron eso con los niños. En el Cerro del Carmen es bien curioso porque ahí hay un grupo de personas de los miembros de los Wu-Tang Clan y una de esas personas en una cobertura me recibía y me llevó justamente a un taller donde estaban haciendo unos murales de arte urbano también y a la vez también creando un cineforo para los niños y que si bien no son medidas sostenidas a los niños, y lo digo porque yo estuve ahí en al menos 3 sesiones, sí que puede también hacerles entender y permitirles entender que hay otro tipo de opciones. Tristemente, iniciativas como esas son autogestionadas y no se sostienen en el tiempo por la falta de recursos. También se hacen con los líderes comunitarios una suerte no es colecta, pero sí que conectan con otro tipo de organizaciones, sobre todo cooperación internacional, para justamente, qué sé yo, dotar a los niños de elementos escolares que les permitan seguir estudiando. En Guayaquil hay niños que no pueden estudiar. No sé si ustedes sabían, o seguramente sí, que en Sociovivienda el año pasado hubo al menos 5 balaceras en la escuela Pedro Vicente Moncayo, que está ubicada ahí. Hubo 5 balaceras, varias de ellas sí tuvieron, digamos, alcance mediático, otras lo supimos porque las propias maestras nos contactaban y nos decían, mire, tenemos que salir con los niños en los brazos para nosotros poder de alguna forma sobrevivir en medio de todo esto. Ahí no entra ni siquiera el Estado, no entra la Policía Nacional, pero tampoco ha ingresado el municipio. Y me parece a mí que esto no se justifica tampoco diciendo, como ha dicho la actual alcaldesa de la ciudad, que es competencia nada más del gobierno ecuatoriano. Sí que la competencia de la prevención ha sido importantísimo y en espacios como Sociovivienda 2 no se han aplicado. Tristemente ustedes también saben que debido al nivel de violencia en ese sector se declaró también un estado de excepción, pero las cosas ya han vuelto a ser las mismas, tristemente, ¿no? Y creo que lo más importante es también entender que no podemos generalizar, no podemos normalizar lo que está ocurriendo, porque entonces nos deja sin piso frente a lo que está pasando. Y justamente me preguntaba yo también, como ¿qué ha dejado las décadas de la administración local de la gobernanza social cristiana? Porque ciertamente hay un tema de cuestionamiento a todos los movimientos políticos, pero estamos hablando de un movimiento político que históricamente ha estado presente durante décadas en Guayaquil. ¿Y qué es lo que está dejando? Y claro, yo me ponía, por ejemplo, a revisar el plan de propuesta de la actual alcaldesa y ella no tiene un plan concreto de seguridad. No lo ha presentado, más allá de decir que va a instalar más de 15,000 cámaras y todo este aparataje tecnológico que finalmente no está yendo al fondo de lo que está ocurriendo. Tristemente, espacios como Cristo del Consuelo han dejado de ser noticia, más que a través de la explosión, y esa es una culpa también a los medios de comunicación, pero en Cristo del Consuelo siguen pasando cosas, siguen habiendo balaceras, al igual que en Sociovivienda, pero de alguna forma también me parece que este estado de constante hartazgo frente a todo lo que está pasando nos ha hecho también de alguna forma olvidar lo que está sucediendo. Sin embargo, la situación no ha cambiado. Les digo, yo estuve ahí hace menos de 1 mes y medio y la situación todavía es crítica. Las víctimas, las sobrevivientes de esa explosión todavía siguen completamente desatendidas y ni siquiera una presencia del municipio ahí. Creo que eso me parece bien importante, porque además la violencia ya ha tenido una evolución. No sé si ustedes recordarán también el reciente asesinato de Javier Rosero, que era el dirigente barrial del Comité de los Ceibos.
evidentemente en un espacio donde me comentaba el comité, mire, nosotros hemos querido hacer una suerte de cerramiento, que eso es debatible o no, porque finalmente esto implicaba pausar el tránsito de las personas que venían desde Mapasingue y desde Santa Cecilia. Por supuesto que puede ser observable y cuestionable hasta cierto punto. Pero claro, ellos me decían, mire, esto, si bien no era una isla de paz, como a veces está en el discurso de las autoridades, tanto locales como gubernamentales, ciertamente el nivel de violencia no era el mismo. Y entonces el que haya justamente un nivel de violencia en una urbanización que en teoría tenía estos 60 años de haber sido creada, más de 60 años de haber sido creada, y con unas dinámicas de seguridad que eran muy comunitarias, finalmente, pues en este momento, para quienes viven ahí es invivible. Y ustedes saben que no estoy hablando de un barrio empobrecido, sino más bien de un barrio donde las personas viven en condiciones socioeconómicas interesantes, son condiciones económicas altas. Sin embargo, incluso hasta esas zonas donde están las personas que supuestamente no tenían ese tipo de problemas, pues lo están sintiendo. Y finalmente eso da cuenta de un crecimiento exponencial de esa violencia que tristemente está llegando ya incluso a ciudades como Quito, que Quito no ha llegado a un nivel de violencia de tal manera, pero que tristemente está yendo en camino, y nosotros sabemos que cuando hablamos de violencia criminal, de seguridad, cuando llega a una ciudad, una capital como Quito, pues la situación es bastante grave. Yo estaba leyendo también la encuesta de Guayaquil, ¿cómo vamos? Y algo que me pareció bien interesante, disculpen la faltita en la inseguridad, veía justamente que la inseguridad, pese a que la población de Guayaquil se resiste muchísimo a ser estigmatizada, porque eso también hay que hablarlo, si bien en este momento una de las palabras que más se replica es la inseguridad, pues sí que también la gente en Guayaquil, también Guayaquil se resiste a ser estigmatizada. Al menos, miren, yo que vivo afuera, pero que voy muchísimo, me ha parecido bien interesante y bien triste también, y esto también hay que estudiarlo, hay que ver también cómo se está construyendo una narrativa, incluso desde los medios de comunicación, en que actualmente pareciera que la palabra que más se repite para definir a Guayaquil es la inseguridad, ¿no? Y esto cada vez se va replicando muchísimo más, y veía justamente estos datos que me parecieron muy decidores, ¿no? El 63.7% considera que el problema mayor justamente es la seguridad en los barrios. Y luego también algo que es no menor, porque se ha estado hablando muchísimo, pero muchísimo, de la violencia sexual. Yo les hablaba que estas chicas que están emprendiendo justamente estos nuevos proyectos sociales con las infancias, sobre todo las infancias más abandonadas en varios de los barrios, han sido sobrevivientes de violencia sexual. Tristemente, Guayaquil es la ciudad con más número de femicidios en el país, y ahora pues evidentemente no escapa a otro tipo de violencias como el acoso sexual, incluso en el transporte. Y nuevamente, pues las propuestas que han dado los movimientos políticos tampoco lo resuelven. Es que este es un tema estructural. O sea, a mí lo que me llama mucho la atención es justamente eso, ¿no? Comenzamos a hablar muchísimo del tema de Nayib Bukele, por ejemplo, de instalar esta política de mano dura, pero que no sabemos en la práctica qué significa tampoco, ¿no? Porque no es que Guayaquil pueda instaurar de repente desde el municipio un estado de excepción, y además con todo lo que implica, no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, ese ha sido el eje angular de muchas de las propuestas, tanto en Guayaquil como aquí en Quito, pero no, en el fondo eso no resuelve nada. Yo he visto, por ejemplo, procesos bien interesantes de la policía comunitaria. Hay quienes hemos cuestionado muchísimo el papel de la policía y de la militarización como el eje angular de combate, entre comillas, al crimen organizado y a la violencia. Sin embargo, la policía comunitaria puede articular, y si articula bien y si tiene una buena conexión con los líderes comunitarios, con los comités barriales, sí que se pueden hacer cosas, sí que se puede trabajar en prevención. Sin embargo, más allá de la potenciación de la policía metropolitana, que más se ha dedicado a lo que hemos visto, estas escenas que se replican de represión contra los comerciantes informales que están saliendo básicamente a buscarse el pan a diario, no hay una solución importante más allá de eso. Y algo de lo que yo no quería dejar de hablar, porque es algo que me ha parecido también alarmante, es que ustedes saben que Guayaquil tiene el complejo carcelario más grande del país, básicamente. Está la penitenciaría del Litoral, está la cárcel regional, está la cárcel de mujeres, está el CDP,
y tristemente la penitenciaría sigue siendo la cárcel más violenta. Ahorita ya no está en las noticias tanto porque no se ha desatado una masacre, eso no quiere decir que no han estado muriendo personas. En lo que va del año han muerto y han sido asesinadas al menos 10 personas dentro de las cárceles ecuatorianas, pero como ya no califica como masacre, eso ya no está en el headline de los medios de comunicación, pero sin embargo la violencia sigue estando. Y eso es algo de lo que yo también quería hablar, porque me parece importante también saber, ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinan de eso? Yo he escuchado muchísimo que están pidiendo que se saque, y ha sido de hecho una propuesta que hizo la actual alcaldesa Cynthia Viteri, de construir esta nueva cárcel y sacarla de la ciudad, aislándola muchísimo más. Eso tampoco transforma, ¿no? Porque pareciera que entonces, bueno, borramos todo el problema de acá, que esté en otro espacio, pero finalmente la situación no ha cambiado. Yo quería presentarles este video porque es una muestra de organización que, si bien no tiene que ver per se con la seguridad ciudadana, con este concepto grande, tiene mucho que ver en la organización de estas personas que están compartiendo un espacio para ahora pues poder exigir seguridad y exigir también una campaña de no estigmatización. Recuerden ustedes que una de las medidas de Cynthia Viteri para, digamos, combatir el crimen organizado ha sido mostrar en las vallas a todas las personas que han sido detenidas, ¿no? Y eso también quiere decir que se les está quitando la presunción de inocencia y de alguna forma también exponiéndolos sin conocer el contexto en el que fueron detenidos. Yo les quería hacer ver esto, que me parece importante, les voy a hacer ver un cachito y luego vamos a lo siguiente. Lo que quiere el comité es que no lleguen a lo que me pasó a mí, a lo que es las masacres. Estamos a tiempo de unirnos todas, las madres, esposas, hijas, hermanos, padres. Están totalmente bienvenidos al comité porque esto es familiar. Lastimosamente nosotros hemos sido víctimas del Estado ecuatoriano, porque en realidad el Estado debería haber garantizado a nuestros familiares el bienestar, como madre, como vocera del comité de familiares. Yo exijo totalmente lo que es justicia, reparación, dignidad. Listo. Quería mostrarles esto justamente porque, como les decía, esto es una muestra que tiene mucho que ver además con cómo concebimos la seguridad, estando en una ciudad además donde hay muchísima estigmatización con las personas que son detenidas y que de hecho son justamente gran parte de estas personas consumidoras de drogas como la cocaína, la H y de varias sustancias que tristemente no han logrado encontrar un horizonte porque en el Ecuador tampoco existe una política antidrogas. He escuchado también varios de los criterios en torno a cómo las municipalidades y cómo la futura alcaldía de Guayaquil va a enfrentar este problema y no tienen idea. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado también cómo se expresaban en los debates y sinceramente no tienen tampoco planes. Eso es triste porque les decía, lo más importante me parece a mí es el tema de la prevención y sin embargo de eso no hemos escuchado y tristemente tampoco. Lo que les decía solo para hacer una recapitulación, porque estaba revisando también en los planes de las municipalidades y cogí como lo más destacable, digamos, el eje angular de los planes de seguridad. Siempre se va a basar en temas de tecnología, vigilancia electrónica, iluminación, mingas de seguridad ciudadana, monitoreo de cámaras,
esto que les decía también de las competencias para potenciar, entre comillas, el control de la policía metropolitana. Luego está esta suerte de mano dura, al estilo de Nayib Bukele, y solamente una persona fue que habló justamente de hacer esta articulación con los comités barriales. Sin embargo, más allá de eso, no existe una planificación concreta que realmente quiera aportar, porque no podemos hablar de un combate, porque eso no cabe en este momento, pero sí que no hay planes frente a eso. Y justamente, aunque ya les lo hemos dicho a través de investigaciones periodísticas, a través de foros, porque hemos tenido muchísimos encuentros también con las autoridades, algo que me preocupa mucho es que hablar de inversión social, hablar de prevención les parece un argumento hasta incluso romántico, como que no lo toman en serio, no entienden que el problema de fondo es eso y que quizá veamos los resultados después de 10 o después de 20 años, pero no hay una propuesta concreta. Y yo creo que ese debería ser el reto de cómo pensamos de una seguridad en la que podamos también articular a las voces comunitarias que están resistiendo en barrios como Sociovivienda, donde incluso los padres que están ahí, en conjunto con algunos artistas, quisieron hacer una sinfónica. Sin embargo, por la falta de sostenimiento, no se pudo hacer, pero mientras duró, los niños estuvieron articulados. Fue difícil en un comienzo, porque muchos de esos niños están inmersos desde muy chiquititos en ciclos de violencia. Estamos hablando de niños que han visto morir a sus padres, que han visto cómo asesinan a sus padres, que han visto cómo están asesinando a una vecina, que han visto cómo les están robando de una forma muy violenta. Cuando tienes la unidad de policía comunitaria al frente, con 2 personas o 2 policías que están ahí que no pueden hacer nada más. Entonces, sí que el panorama parece desolador, pero frente a eso también hay otro tipo de propuestas, ¿no? También hay una suerte de tejido social en donde las organizaciones sociales están jugando un papel importantísimo, que a veces yo también cuestiono, ¿no? ¿Hasta cuándo también las organizaciones sociales van a tener que estar sosteniendo este tipo de procesos? Pero más allá de eso, me parece que el reto más importante es cómo articular esto, cómo pensar en el trasfondo, porque las medidas parche están ahí. ¿Cómo aseguras tú que una calle iluminada no te robe? O sea, ¿bajo qué estudio técnico? Y a mí me gustaría saber, porque los candidatos no lo han presentado, pero eso tampoco quiere decir que porque está iluminada no te van a dejar de robar. Cuando hemos visto que se roba a 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta altas horas de la noche y la madrugada. Entonces me parece a mí que tristemente, al hablar incluso de propuestas como la mano dura, que no se sabe cómo quieren aplicarla, estamos hablando de unas medidas totalmente populistas, ¿no? Y con un enfoque punitivista y securitista que realmente no está llegando al punto, pero me parece a mí que ese es el reto. O sea, realmente que esos procesos, incluso en una ciudadela de la Florida, a mí me pareció bien interesante un proceso que una persona ex privada de la libertad, que de alguna forma como mecanismo de reparación se convirtió en juez de paz. Esto también estaba a cargo de Nelsa Curvelo, que no sé si es que ustedes la conocen, seguramente sí, pero Nelsa es una mujer muy respetada en procesos de pacificación, y pues ella justamente lideraba estos procesos de formación de los líderes de paz, de los jueces de paz, y claro, realmente que uno entiende entonces que si tú tienes, por ejemplo, a una persona ex privada de libertad que de alguna forma quiere reparar su delito, o digamos un signo de su rehabilitación es convertirse en un gestor de paz en una zona que si bien está dentro de un espacio conflictivo, pues articulando con la comunidad y con la policía comunitaria, y eso también me sorprendió bastante, logró que esa zona bajara los índices delincuenciales que está ahí. Y de eso también deberíamos hablar, de ese tipo de iniciativas y de ese tipo de ejemplos que parece que no existen y que de alguna forma desbancan muchos estigmas, pues están ahí. Yo creo que más bien ese es el reto, y creo que en eso se debería ser mucho más propositivo, pero realmente me parece a mí que el reto es repensar todo el enfoque. El principal es de eso. Tristemente, yo creo que los candidatos con los intereses políticos que tienen actualmente, no creo que se están enfocando mucho a ello. Entonces eso es lo que tenía para contarles, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por tu visión y por tocar esos puntos específicos. En este punto, más bien quisiera abrir la parte del diálogo entre las cosas que hemos venido hablando. También si tienen preguntas, los asistentes pueden escribirlas al chat o pueden alzar la mano para ver, para justamente discutirlas. La verdad que cuando uno escucha y comienza a analizar toda la parte de seguridad, uno parece que estuviese, y en Guayaquil específicamente,
Bueno, parece que estuviese hablando de cómo curarle a alguien el cáncer y la metástasis, ¿no? Y al parecer, los doctores que están tratando de curar eso, lo que quieren dar es analgésicos nada más, pero no han pensado nunca en una quimioterapia o identificar cuál es la célula cancerígena, cuál es el órgano más importante para salvar. Y en este caso, parece, no sé ustedes qué piensan en Rubén y Carol, que en Guayaquil, si bien el próximo alcalde o alcaldesa puede tomar acciones preventivas, el problema ya está quizás un poco desbordado y depende de algunos factores externos quizás que hacen que sea muy complicado poder abordar. La alcaldesa o alcalde puede abordar algunos temas sociales, preventivos, tipo de Medellín, que son cosas que vamos a ver resultados de aquí a 10 años, ¿no? La sociedad civil, por ejemplo, en Medellín, cuando funcionó y cuando hubo el caso, digamos, de éxito, eran 130 organizaciones que trabajaban de sociedad civil en los barrios más complicados y con financiamiento de la cooperación alemana, por ejemplo. Y, digamos, había una sociedad civil fuerte que trató y vio cómo salvar a los jóvenes de ingresar a las bandas, ¿no? Cosa que en la actualidad en Guayaquil, al parecer, eso todavía está muy lejos de pasar. Y también hubo un gobierno que estaba, digamos, que tenía las competencias, los recursos y, digamos, ahí la decisión de ir quizás ahí sí con mano dura con todo contra los carteles de Medellín, Cali y toda esa zona de influencia, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, viendo el contexto ecuatoriano, eh, que hay un problema, digamos, de desinversión a nivel de la policía, que hay infiltración de bandas criminales en agentes policiales, militares, en la Armada, viendo la parte geográfica de Guayaquil, que estás entre los dos grandes productores, bueno, entre Colombia y Perú, grandes productores de cocaína del mundo, y tienes un golfo lleno de camaroneras, espacios, recovecos, esteros, etcétera, que hacen que sea muy complicado también el control. Tienes puertos, tienes el puerto de Pozorja. ¿Por dónde debe empezar? ¿Y realmente existe una posibilidad real de que el próximo alcalde y alcaldesa puedan montarse sobre ese toro y domarlo? ¿O no? No sé cuál es, no sé si ese encuadre que estoy haciendo es el adecuado también. Pero no sé tú qué piensas, Rubén, y después Carol. Eh, Como mencionabas, estamos no, no tenemos enfrente lo que son solamente delitos que se puedan producir, pues, producto de algún tipo de proceso más o menos corriente territorialmente acá. Estamos nosotros frente a cuestiones que son hemisféricas, regionales. Estamos frente a mercados, a productores y mercados de América y de Europa. Es un conjunto de situaciones que, claro, las podemos entender enmarcadas en la globalización. El fenómeno o los fenómenos que nosotros tenemos enfrente, ¿no? Claro, este auge de delito está vinculado al tema del narcotráfico, al problema de todo lo que es el mercado de distribución. Y una regla de juego bastante grises, del sentido de que los principales países consumidores, en este caso Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea, al mismo tiempo tienen unas reglas en las que el consumo está permitido de una manera más o menos abierta, mientras que la producción está sancionada. Me refiero a la producción externa, especialmente cuando se trata de los productores norteamericanos, canadienses. Los productores de otro tipo de drogas se sitúan en la zona del Medio Oriente, en la parte de África,
y en América Latina. Particularmente nosotros estamos con Colombia, Perú y Bolivia, tres de los principales productores de coca del mundo. El problema nos ha alcanzado en estos últimos años, creo yo, desde fines de los años 90, y ha tenido unas escaladas que se han, algo así como reproducido por etapas. Esta es una nueva etapa. ¿Cuánto va a durar? Bueno, nosotros podríamos hablar de algunos años. Hay que entender que cualquiera que sea que ocupe el gobierno cantonal o que esté pues, al frente de la presidencia de la República, esto no es un problema que se va a solucionar en poco tiempo. Que necesita varios tipos de competencias. Una de esas competencias tiene que ver con entender los distintos escenarios, entender que no se trata de medidas que nosotros podamos tomar autónomamente como país, sino que al mismo tiempo hay que entendernos con nuestros países vecinos en términos muy concretos. Todo tipo, mi imagen está un poquito inestable, todo tipo de control de estos procesos hasta ahora no ha implicado la supresión del tráfico de drogas, no ha implicado la supresión de los consumos, no ha implicado nada de eso, ha implicado más bien una política y una estrategia. Algo que en eso ha avanzado México, en eso avanzó Colombia, en eso ha avanzado Perú y también Bolivia. Para nosotros es como un área nueva de la política que tenemos que gestionar. Pero eso es una parte del problema. Tenemos algo que yo llamo delitos oportunistas, es decir, está el gran marco del problema, que es un problema hemisférico, bien intercontinental, que es el problema de la producción, tráfico, distribución de drogas, pero al mismo tiempo están el aprovechamiento de esos escenarios por otros actores del delito. Es una cosa muy similar a la recepción, es decir, el momento en que el sistema inmunitario se vuelve débil, entonces el organismo está más propenso a que... Nosotros tenemos eso, tenemos unos procesos hemisféricos que producen el incremento, especialmente de los homicidios, y al mismo tiempo tenemos unos procesos locales, son delitos que se relacionan, se reticulan. Es decir, encuentran una oportunidad, encuentran la posibilidad de disputar espacios, espacios territoriales y también espacios de negociación. Cualquiera que sea la autoridad que venga, tanto al gobierno cantonal como a los otros tipos de espacios de Estado, el problema va a tardar algunos años en lograr manejarse, aprender a gestionarlo no solo localmente, sino regionalmente, a que también nazcan normativas diferentes, normativas internacionales, a que se reformule nuestra concepción relacionada con el consumo de drogas. En Europa es muy común hablar del derecho a las drogas, pero una cosa que no es nada nuevo. Como los otros tipos de derechos que acá todavía resultan polémicos, resultan valores polémicos. Entonces, hasta que nosotros maduremos distintos tipos de enfoques, distintos tipos de competencias políticas para la negociación regional del problema y distintos tipos de normativas para la instalación, especialmente las que tienen que ver con la legalización de primero la producción, la generación de normativas para la producción de drogas, la generación de leyes para el consumo, la generación de sistemas de seguridad y sistemas de salud para atención a aquello. Hasta que no lleguemos a eso,
el problema seguirá allí, ¿no? ¿Y cuántos años pasarán? Probablemente una generación. Ujú. Gracias, Rubén. Carol, ¿cuál es tu visión al respecto? Yo coincido mucho con lo que dice Rubén. O sea, a ver, algo que a mí me ha llamado mucho la atención de las elecciones seccionales en general es el nivel de atentados de violencia contra ciertos políticos, candidatos, y eso tiene mucho que ver. A ver, yo no puedo decir tal candidato está vinculado a las redes de delincuencia organizada, pero lo que sí puedo decir es que evidentemente cuando estamos hablando de ciudades, sobre todo tan privilegiadas como Guayaquil en este caso, no por los puertos también, ciudades como Esmeraldas o Manta, sí que hay un problema también de fondo, porque podemos hablar de las competencias y ciertamente lo que decía Rubén, yo coincido, voy también por esa línea. A ver, por un lado, sí es verdad que la competencia en macro del gobierno sí es la seguridad, de eso creo que todos estamos claros en eso. Pero el problema es que con base en ese discurso se ha limitado mucho la actuación municipal frente a eso, o sea, y lo que se ha hecho más es privilegiar medidas populistas, porque así se llaman, eso es lo que son. Yo no he visto que ninguna de las medidas, el hecho de, como les decía hace un momento, de sacar en una valla a una persona con todo el rostro descubierto, haya aminorado algo. Yo al menos no he visto ningún tipo de efecto, no hay ningún estudio técnico de eso, no hay resultados, ni cifras, ni balances municipales que nos demuestren que eso ha llegado a algo. Me parece a mí que también es triste, porque lo principal es que ojalá fueran a los barrios, que los candidatos no fueran nada más a solo ir a pegar ¿cómo se llama? Su cartel. Yo estuve en Flor de Bastión hace una semana, justamente en una casa de acogida. Y miren, lo que les voy a contar es un poco curioso, porque cuando yo entré a la casa de acogida, una casa de acogida de personas trans y personas excarceladas que viven una situación bien compleja, entraba yo justamente y lo primero que vi fue un cartel de Cintia Viteri, un cartel muy grande, entonces a mí me llamó mucho la atención. Y luego la lideresa de esa organización, que yo sé que es curioso, pero tiene mucho que ver, me dijo, nosotros tenemos ese cartel ahí para no olvidarnos que ella vino a ofrecernos ayuda, que ella vino a ofrecernos sostén, y finalmente nunca apareció más que cuando vino nuevamente a hacer campaña en Flor de Bastión. Justo ese mismo día asesinaron a un joven de 23 años, justamente en el bloque 6 de Flor de Bastión. Y tienes también una falta de presencia, o sea, es que yo creo que un problema de eso es la falta de presencia y de entendimiento de las necesidades. Una cosa es que ellos sepan qué está pasando, porque no es que no lo saben, pero tampoco están yendo a territorio, y el trabajo en territorio es bien importante. Yo no creo que estén haciendo ese trabajo. Hemos preguntado y de eso no se ha dicho, ni siquiera la policía puede entrar a muchos de esos barrios, pero hay que trabajar en eso, hay que trabajar en conjunto con las organizaciones sociales. A mí me parece que eso es bien importante, porque quienes han estado sosteniendo en muchos casos procesos de organización y también el sostenimiento de la vida misma, nosotros hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con Sociovivienda y el tema de los desalojos, que es algo que es bien grave también. Me parece que el trabajo articulado de las municipalidades con las organizaciones, más allá de tomarte una foto y hacer proselitismo político usando el capital social de las organizaciones, pues es importante. O sea, ¿qué hacemos también nosotros con una piscina con olas en el batallón del suburbio? Me decía Ana Morales, justamente, que es una lideresa de las familias de las víctimas de las masacres carcelarias. Ella vive en el suburbio y justamente me decía, mira, para la foto y para que en algún momento te distraigas, todo bien, pero algo de fondo no hay tampoco. Y entonces nos decía, claro, ella viene a poner medidas, porque es eso, son medidas populistas que finalmente no empatan con lo que está ocurriendo. Entonces me parece a mí que si bien es un proceso largo, finalmente estamos hablando del fondo, porque el narcotráfico tiene base social. Yo no sé si ustedes han visto, pero yo recién publicaba un texto sobre eso. Varios de los miembros de los choneros, de hecho los líderes que están en la penitenciaría del Litoral, ofrecían conciertos el 31 de diciembre para varias comunidades, incluido Guayaquil y El Triunfo, desde la cárcel. Y lo que hacían es ayuda social financiada por asesinar gente y todo el entramado delictivo de las redes de delincuencia organizada, y entregaban ayudas sociales. Y con eso tú comienzas a construir una base social. Eso pasa en Sinaloa. Eso no es mentira. El narco construye su base social, entonces no es mentira cuando estamos hablando de que el crimen organizado opera de dos formas, y estamos hablando de una parte estatal, o sea, del representante del Estado, en este caso el gobierno, pero también estamos hablando de municipalidades y de autoridades locales. Están coludidos también. Eso no es que no esté pasando, y de hecho hay varias acusaciones contra varios alcaldes que todavía
hay que revisarlas, hay que investigarlas, de candidatos y alcaldes que actualmente están fungiendo en diferentes ciudades. Y cuando estoy hablando de este reemplazo del Estado, estoy hablando de dos formas. La primera es que para que haya crimen organizado se necesita un grado de protección estatal, eso es decir, complicidad directa de funcionarios a todo nivel, no solo policías, no solo militares, función judicial, autoridades locales, funcionarios gubernamentales, y por otro lado estamos hablando de una ausencia del Estado cuando justamente es el narco quien llega a cubrir las necesidades de las poblaciones y de los barrios, tanto de la ausencia de la municipalidad en este caso, como del gobierno nacional. Entonces yo creo que en esa base social es bien importante trabajar, porque a ver, es un poco difícil hablar de cómo un municipio puede combatir a las redes de delincuencia organizada, porque lo que les golpea es el dinero, es la base económica, es la estructura económica. Entonces, por eso hemos hablado mucho, hemos criticado mucho a nivel gubernamental, fortalezcan la unidad de análisis financiero y económico, pero eso no es una competencia del municipio. Entonces, yo cuando pienso en cómo hacerle frente, me parece a mí que el tema es eso, es cómo una municipalidad puede atacar justamente a la base social que tiene el narco, porque para eso sí tiene competencia, y evidentemente es un proceso largo. Lo de Medellín es bien interesante, sí, pero no es que se ha pacificado totalmente. Uno va a Comuna 13, que es un lugar bellísimo, que ha tenido una restauración, un nivel de resiliencia después de esta operación Orión, pero yo me quedé a dormir un día en Comuna 13, ese día asesinaron a 3 personas, a 3 estudiantes, cuando dejabas de estar en la parte urbana donde habían los grafitis, es un lugar muy bonito, pero tampoco es que esté tan pacificado como nos han querido decir tampoco. Y lo triste del asunto es que cuando se comienza a debilitar el cártel de Medellín y comienza a pacificarse Medellín, todas esas redes de delincuencia organizada pasaron a otras ciudades y el cártel de Cali se fortaleció. Entonces, creo que evidentemente esto implica una articulación gobierno-municipalidad, pero me parece a mí que ahí tiene que hacerle frente en la base social. Y también ahí existe esta preocupación de cómo entonces puedes hacer y cómo puedes evitar y prevenir que las propias autoridades locales no estén metidas con las redes de delincuencia organizada, porque ustedes saben, porque esto hay que hablarlo de frente, hay narcopolítica en este país, eso no es un secreto. Pero ¿cómo se evita entonces? Porque eso puede estar más presente de lo que pensamos. Y hay personas, hay candidatos que tienen procesos abiertos por narcotráfico y que tristemente por la legislación en este momento todavía pues, están habilitados para ser candidatos. Pero yo creo personalmente que si bien la competencia, como le hemos hablado ya más de una vez, no está en liderar el tema de la seguridad, sí puede quitarle base social al narco, y yo creo que en eso debería preocuparse, pero tristemente eso es lo que menos les interesa, es desde mi visión. Entonces, eso. Gracias, Caro. Sí, o sea, dentro de todo, digamos, cada vez, como repito, es que es medio abrumador, me parece, hablar de este tema a veces, porque ¿sabes? Hay tantos factores que hacen que sea muy difícil. Creo que igual incluso es equivocado pensar, bueno, como ustedes también lo han mencionado, quizás pensar en cómo el municipio puede hacer frente a la seguridad de frente, porque no es simplemente posible que lo pueda hacer solo, sin gobierno nacional, sin sociedad civil, sin un sistema de justicia que funcione bien, sin un centros de rehabilitaciones que funcionen bien, pero lo que sí es como algo que quizás tiene que suceder, y es algo que sí puede estar en las manos de los gobiernos, es ese trabajo en conjunto y coordinado, cada uno dentro de sus competencias, ¿no? Una cosa que a mí me llama la atención de varios casos de éxito de, de lucha contra la inseguridad a nivel local, una es, digamos, las intervenciones integrales territoriales en las zonas más complicadas. Eso pasó en Medellín, eso pasó en Iztapalapa, eso pasó en algunas partes. Es decir, ahorita hay que hacer, creo que le llaman a eso de ahí acupuntura urbana también. Es como que ir específicamente a ciertos barrios, los más complicados, con toda la fuerza estatal. Porque al momento, tal como tú dices, y Rubén también, no sé si quizás estamos dimensionando así, pero estamos en una lucha entre quién controla y quién tiene mayor fuerza de coacción y de intervención en la sociedad, si el Estado o un paraestado, que son el crimen organizado. ¿Quién puede controlar mejor? Al momento, por la descoordinación, falta de recursos, etcétera, etcétera, luchas políticas, quienes están siendo más efectivos en ese control social
es el paraestatismo, por decirlo así, que son las bandas de crimen organizado. Y mientras no exista eso, exista además un Estado no cohesionado, va a ser muy complicado que se pueda hacer. Por otro lado, una idea que me parece que es interesante, que también se ha aplicado y que quizás si pedimos algo, pero que no lo he escuchado nunca de ningún tipo de alcalde acá de plan, es lo que se conoce como ese urbanismo social, ¿no? El cambio que hubo en varias partes ha sido por la restauración de espacios públicos y de movilidad en las zonas que implican inclusión de los sectores marginados hacia, digamos, las partes más regeneradas o el resto de la sociedad internamente. Entonces, creo que realmente es muy complicado, o sea, el objetivo es tener ese estado cohesionado que implica ver la seguridad de una manera integral y no solo a nivel local, ¿no? Y más allá de las dificultades que hay, por ejemplo, el control de puertos, que también es por donde sale la droga, en muchos casos de asuntos de avionetas también irregulares, que ahí tiene papel Fuerzas Armadas. Ahora, la otra parte que quería preguntar, y que tomando un poco en cuenta la ecuación que había hecho hace un ratito, del mercado de drogas, eso quizás es algo que no puede controlar el municipio como tal o la municipalidad. De cierta forma hay que ver cómo lo puede hacer eh, el gobierno nacional. Pero ¿cómo ven ustedes la parte de la disputa por el mercado de drogas que existe a nivel local, nacional, por el control de las drogas? Es decir, los conflictos entre choneros, tiguerones, etcétera. ¿Eso es algo que acabará pronto? ¿Es algo que vamos a ir hacia un mercado monopolizado de drogas o eh, seguiremos con esta competencia de control y territorio que es un factor externo, me parece, al menos del municipio, de la municipalidad que no va a poder controlar, pero que ahí sí tiene quizás un papel mucho más importante el gobierno nacional, o no sé si también incluso está fuera de sus manos. No sé qué ustedes piensan al respecto. Carol, quizás tú que has trabajado en esa parte más específicamente ahora última, bueno, para variar un poco el orden. Sí, ay, es una gran pregunta, pero yo creo que es muy complejo porque finalmente nosotros sabemos que la droga más sale por la vía marítima, ¿no? Entonces el trinipuerto es cosa seria, es bastante cosa seria. O sea, yo creo que también deberíamos analizar, sí, o sea, cuáles son las competencias jurídicas finalmente, y yo no creo que tristemente en eso tenga mucho que ver el municipio, más allá de, porque digo, revisando la Constitución, cuáles son las competencias, no tiene mucho que ver, y es que eso sí está además anclado al crimen transnacional. Miren, o sea, solo para poner un ejemplo, si bien el Ecuador ya dejó de ser un país de tránsito, más bien se ha incrementado su rol logístico, y también hay cristalizaderos, porque eso es verdad. Ecuador también está comenzando a producir coca, y no desde hace ahorita, sino que hay datos también desde el 2008, por ejemplo. Entonces no es que sea tampoco algo que sea tan extraño que está comenzando a pasar en el país, pero yo no creo que eso sea un tema de competencia del municipio. Quizás se pueda pensar, quizá ya cuando, digamos, la municipalidad esté constituida en algún tipo de ordenanza, pero yo creo que eso tiene que ver con un tema de control. O sea, eso sí tiene que ver con un tema de control, porque estamos hablando de puertos, estamos hablando de flujos marítimos. Entonces, yo no creo realmente me pongo a pensar en este momento, y yo no creo que sea que haya una posibilidad abierta en este momento para hacerlo, porque me parece a mí que eso sí tiene que ver muchísimo con un tema de control, de vigilancia, de escáneres, con un tema de la fuerza pública que está custodiando eso, y que tristemente ha sido totalmente deficiente, pero nosotros sí sabemos que eventualmente, nosotros sí tenemos mapeados a las organizaciones criminales, pero hay otras más pequeñas que con tal de ser invisibles trabajan sin problema, y eso pasa muchísimo en el Trinipuerto, y la gente lo sabe, está ahí. Pero más allá de eso, pues no creo que se pueda hacer. Creo que se podría revisar un ordenamiento jurídico después, pero en este momento no se me ocurre. No creo que sea posible que el municipio tenga una competencia dentro de eso. Gracias, Carol. Rubén, ¿tú qué piensas al respecto? El, el tema es cómo hacerse las preguntas. En el ámbito cantonal, qué preguntas se puede hacer o qué preguntas se pueden hacer los distintos gobiernos cantonales. Para
dar o intervenir, desarrollar actuaciones hasta donde sea posible. El problema del tráfico de drogas no es algo que se pueda gestionar desde una política cantonal. Eso lo sabemos bastante bien. La política de los carteles ha demostrado ser muy efectiva porque tiene una gran influencia en toda la región. Es decir, aquí estamos hablando de un actor que genera política y que disputa competencias con todos los estados nacionales de la región. Desde los estados más fuertes, como México, hasta estados de tamaño no tan grande como en el caso de Ecuador. Entonces, estamos frente a una industria, porque es una industria que tiene una política, tiene unos actores que, pues, es necesario que nosotros podamos aprender lo que ya en su momento México, Colombia, Perú lograron aprender. Nosotros estamos como en una de esas primeras etapas. Ahora, ¿qué preguntas puede hacer el gobierno cantonal de Guayaquil? Una de las preguntas iniciales es, comprendamos el problema, porque uno de los temas aquí es que a la policía le preguntas y te dice algo, el gobierno cantonal le pregunta y le dice, esto yo puedo hacer, esto no puedo hacer, estas son mis competencias. Es decir, cada actor es muy temeroso de los efectos que puede tener una actuación en la cual se compartan espacios. Por ejemplo, yo vengo trabajando con la información policial desde el año 2016. Cada año me dan las bases de datos y lo que, entre otras cosas, he observado que el enfoque, primero que el enfoque no cambia. Es decir, el enfoque sobre el delito está presente en las variables que se utilizan y siguen siendo las mismas. Pero lo que también he observado es que la policía de cuando en cuando restringe las variables. No es que las reformula ni las cambie, simplemente las restringe, las oculta. Y luego hay que estar accionando para poder tener, digamos, que el conjunto de variables completas. La alcaldesa de Guayaquil ha dicho, tenemos un número X de cámaras, 1000 y tantas cámaras. La tercera ciudad del mundo en número de cámaras, lo presento como un logro. Las cámaras de por sí no son nada, pero una reflexión coordinada respecto a el fenómeno que se tiene enfrente y luego unas estrategias que se puedan también coordinar, basándonos en los recursos de los que disponer, ¿no? Sumado a algo que debe hacerse y que es activar la ciudadanía. Aquí, este es, digamos que parte de la clave. Hay que desarrollar estrategias de activación ciudadana. Y esto significa alguna movilización de recursos, ¿no? Por ejemplo, no es descabellado, al menos a mí no me lo parece, establecer una especie de estrategia por la que organizaciones sociales que están compartiendo espacios con unidades de policía comunitaria puedan manejar sistemas de información, o puedan compartir sistemas de información, como por ejemplo, bajo ciertas demandas, pero estoy hablando de requerimientos, ¿no? Compartir visualizaciones que produce el 911 sobre ciertas zonas. Y al mismo tiempo tener o desarrollar canales de comunicación más efectivos entre actores de este nuevo escenario. Los recursos de los que disponemos, tienen que explotar. Para esto también podría fortalecerse la red de conexión a Internet en el municipio de Guayaquil. Es muy interesante.
Y hay zonas, como el caso de la zona sur, no tanto en el caso de la zona noroeste, sino en el caso de la zona sur, donde el número de routers de conexiones a Internet son bastante numerosos y con una cierta implementación, una cierta inversión podrían mejorarse técnicamente y dar cabida a un mayor número de conexiones simultáneas. Esto permitiría desarrollar software que permita tener conexiones entre organizaciones que puedan registrarse desde el punto de vista de una estrategia de seguridad en el municipio de Guayaquil o con la policía. Establecer una estrategia coordinada que seguramente no va a resolver los grandes problemas, pero sí va a producir unos ciertos procesos en los cuales se vayan atenuando efectos locales, especialmente lo que yo llamo los delitos oportunistas, que se aprovechan de un marco de inseguridad general para poder, pues, beneficiarse. Entonces, el entendimiento del problema que nosotros tenemos parte de constatar que hay problemas, hay situaciones que no podemos resolver y otras sobre las que sí podemos actuar. Podemos mejorar la situación en los puertos, pero nada va a parar que el tráfico de drogas continúe. No se va a detener. Tenemos conciencia de eso. Tampoco se va a parar el microtráfico. Eso va a continuar. Distintos tipos de problemas enlazados van a seguirse produciendo. Debemos situar los problemas que sí podemos contener. Y esos problemas que sí podemos contener es los nuevos actores de delito que actúan de manera oportunista y también desarrollar ciertas estrategias que impliquen activar ciudadanía utilizando los recursos de los que actualmente disponemos, mejorándolos técnicamente, dando apertura a información, porque ese es uno de los grandes problemas. Las personas se informan a través de sus cuentas de WhatsApp, Twitter, TikTok, todas esas cosas, pero no se informan respecto a qué tipo de información que puede evitar un asesinato, un homicidio, que puede reducir los riesgos o las vulnerabilidades más bien. Y eso implica que exista voluntad política en los actores estatales, gobierno cantonal, policía, Ministerio del Interior, distintos actores. Implica una mayor confianza en la ciudadanía, que supone darles un papel diferente. En este sentido, la comunicación pública tiene que entrar. El municipio de Guayaquil no tiene experiencia en comunicación pública, tiene experiencia en marketing nada más, pero hace falta una comunicación pública orientada a la seguridad. Son distintas ideas que se pueden ir construyendo a partir de una comprensión más cabal de las dimensiones de este conjunto de problemas. Gracias, Rubén. Bueno, para terminar, quisiera solo hacerles una última pregunta que pueden responder así rápidamente. Con esto igual quiero anticipar mi agradecimiento por estar aquí, por su tiempo, por sus conocimientos, por compartirlos además. Y básicamente lo que quisiera hacer ahorita es ponernos en una situación, digamos, simulada, en la cual ustedes, digamos, que están frente al próximo alcalde o alcaldesa. ¿Qué es lo que le recomendarían, el punto primordial o acción a hacer para iniciar el trabajo, digamos, para recuperar la seguridad ciudadana y la convivencia social en Guayaquil? Ustedes son los asesores. ¿Qué le dirían como prioridades o prioridad 1, prioridad 2 al próximo alcalde o alcaldesa? ¿Carol? ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, lo primero es que dejemos de hacer apología a la muerte, porque el otro día vi una publicidad que decía Guayaquil, estuvo terrible. Eso por un lado, es decir,
que se tome en serio lo que está pasando, porque finalmente hacer apología a esto que está pasando, primero es una burla, y segundo, me parece que no es informativo, no es explicativo. Lo segundo realmente es cambiar el enfoque, o sea, lo que pasa es que creo que eso es lo que hay que hacer, cambiar el enfoque. Yo he visto muchísimas imágenes de, bueno, hablo porque es la actual alcaldesa, pero de la actual alcaldesa con la gente diciendo estamos haciendo esto, transformando esto, pero uno va a los barrios y pregunta a la gente lo que está viviendo, y realmente que ahí y me parece que esto es grave, porque hay una suerte de resignación también, bueno, ya no importa quién gane, porque finalmente nadie está haciendo algo por nosotros, y yo creo que finalmente la competencia del municipio es de estar presente, es de estar ahí. Rubén decía justamente, ¿no? Como hay que comprender el problema, hay que comprender la complejidad de esto que está pasando, y más allá de que en la ideología, en la construcción ideológica de un partido como el Social Cristiano, de otro tipo de candidatos que tienen una mentalidad muy parecida y que ahora nos están proponiendo que se haga una política de mano dura buquelizada que no tiene ni pies ni cabeza, tomando en cuenta porque el gobierno de Bukele es cuestionado por pactar con las propias pandillas. Más allá de eso, me parece que no hay este entendimiento. Entonces, hay que ir a los barrios. Solo yendo a los barrios, tú entiendes lo que está pasando. Tú entiendes cuáles son las dinámicas del microtráfico, y lo pueden hacer y lo deben hacer. Por más allá de que tú no tengas la capacidad de procesar a alguien o de hacer efectiva una política punitivista a la que estamos acostumbrados en este país y en estas ciudades, me parece a mí que eso también es lo importante. Ahí uno conoce realmente cuáles son las necesidades y qué es lo que realmente piensa la gente que está ahí, porque a veces uno que vive en otros lados, que tiene ciertos privilegios, no lo entiende. Entonces yo creo que eso por otro lado, y eso implica un reenfoque total de la concepción de la seguridad. Más allá de un enfoque de militarización, de apoyar a la policía, de darle nuevas competencias a la policía metropolitana, que miren, incluso la policía metropolitana realmente está capacitada para eso. O sea, realmente tiene una formación que le pueda habilitar para eso. Yo no creo. De lo que hemos visto, yo no creo, y esto se repite en ciudades como Quito, aquí funciona lo mismo, y en Guayaquil es mucho más agresivo incluso. Se habla, por ejemplo, el tema de los comerciantes informales, a mí me parece que es un nudo crítico en muchas ciudades, incluyendo Guayaquil y Quito, y de eso no se habla. Dicen, bueno, vamos a crear más plazas de trabajo, pero ¿cómo lo va a hacer? Finalmente a ellos se les ha estigmatizado muchísimo y se los ha responsabilizado incluso de estar o de formar bandas organizadas. Hay una estigmatización también a eso, y de eso tampoco se habla, y tomando en cuenta que son personas que están en la calle, que son mucho más proclives, tristemente, a repetir círculos de violencia con las bandas criminales. Entonces me parece que el reenfoque es vital, y luego también cumplir con lo que se necesita, es decir, responsables del saneamiento en barrios como Nigeria, donde todavía no hay nada, donde tú tienes redes de delincuencia organizada ahí, más que la común, sí, porque tienes centros de operaciones de microtráfico, pero no tienes agua, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, y esa sí es competencia del municipio. O sea, eso tiene que ser, tiene que regresar a ver justamente esos barrios que no quieren ver y que solo visitan cuando están en época de campaña. Yo entiendo que es difícil, que es complejo, que no es un tema de que vamos a tener 1 año, 2 años, 3 años, es un tema que se tiene que trabajar a futuro, pero lo tienen que hacer. Y para mí es de eso, el enfoque para mí está totalmente errado, es un enfoque, como lo decía, netamente securitista, netamente parche, netamente temporal, y que hemos visto que eso no funciona. Y en macro con el gobierno, y ahora en las ciudades como Guayaquil, y también me parece que hay un tema de corrupción bien grave, ¿no? Hemos visto lo que pasó con la aerovía. Entonces uno se pone a pensar, ya te estás preocupando en estos proyectos que finalmente la gente no le está beneficiando, porque no le está beneficiando, y los números también lo ratifican. De esa manera, bueno, la construcción de proyectos sociales podría ser mucho más importante. Y es que esto, yo quiero repetir eso porque siento que esto tenemos que incluso repetírnoslos a nosotros mismos, porque siento que esto es tomado como un argumento, les decía, como un argumento hasta a veces descartable, porque dicen, no, pero es que eso se demora mucho. Es que en eso hay que trabajar. En eso hay que trabajar. Y me parece eso, ¿no? Y además que perderse en el tinte político que hemos visto todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo esta disputa política que no nos lleva a ningún lado y que no ha permitido que
tanto gobierno como municipalidades, como gobiernos locales le hagan de frente, ¿no? Y a eso se suma también no solo la autoridad local como alcaldía, sino también las prefecturas, o sea, que sea un trabajo integral. Pero para eso también hay que dejar el proselitismo político y el interés político. A mí me parece que Guayaquil, al igual que otras ciudades, pero lo he visto también mucho en Guayaquil, se está dejando liderar mucho por eso, ¿no? Los políticos lideran de esta forma, Viteri lidera de esa forma. Entonces, creo que va por ahí. O sea, para mí tiene que cambiar todo el enfoque. Para mí no hay nada rescatable en este momento en enfoque de seguridad. Muchas gracias, Carol. Rubén. Bueno, bajo el hipotético escenario de que el próximo alcalde o alcaldesa de Guayaquil quiere escucharlo, ¿no? Y tenga la paciencia de hacerlo, ¿no? El enfoque de democracia que nosotros tenemos, que impera en el país, es el enfoque de la democracia como división del trabajo. Es decir, hay una campaña donde los políticos y los partidos abrazan a las personas, piden su voto y una vez ganadas las elecciones cierran la puerta y cada uno a sus zapatos, ¿no? Zapatero a su zapato. Entonces, ese modelo tiene que cambiar. Pero claro, no le podemos pedir a los gobiernos cantonales que instalen otro tipo de democracia en todos los ámbitos. Pero lo que sí le podríamos pedir es que con relación al área de seguridad empiecen a practicar otro tipo de democracia. Lo cual implicaría, pues, realizar una especie de convocatoria bastante abierta para poderse sentar y poder dialogar sobre los problemas de seguridad, lo que tenemos, es decir, lo que disponemos, y empezar a delimitar estrategias. En este sentido, ahí estamos hablando de una democracia con participación directa, con representantes, y también estamos hablando de una democracia que busque actuaciones que se correspondan con esas discusiones pues, a las que les podríamos llamar mesas cantonales de seguridad, ¿no? Entonces, un punto de partida es, al menos en el área de la seguridad, redefinir nuestro entendimiento de la democracia para que pueda existir la oportunidad de sentarse, conversar, y luego de establecer actuaciones que puedan encontrar también recursos necesarios en los recursos existentes y también en recursos que puedan movilizarse. Ese sería un paso muy interesante y permitiría, pues, seguramente plantear uno de los problemas más serios que tiene la seguridad de Guayaquil, es que el espacio público se ha vuelto el espacio típico de la inseguridad. El 70% de los delitos suceden en el espacio público. El espacio público de Guayaquil algo tiene, que da la oportunidad de, pues, producir este tipo de cosas. Por lo tanto, hay que actuar sobre el espacio público. Y la forma de actuar en este sentido es abriendo los diálogos y formando una discusión razonable. Una esfera pública que se abra para el debate de la seguridad, pero que tenga distintos tipos de, mismo tiempo de participación. Pero en todo caso, y para resumir, si es que hubiese pues esto que tú dices, Manuel, ¿no? El alcalde, la alcaldesa te va a recibir y te va a escuchar a ti solito, ¿ok? Para que tú le digas qué es lo que va a hacer, qué es lo que debe hacer. Ojalá fuese así. Pero claro, ahí tendremos nosotros más bien hablar de que tienen que surgir nuevos actores, ¿no? Por ejemplo, las universidades.
nuestras universidades tienen un gran problema. Esta boca no es mía. Nuestras universidades piensan mucho hacia adentro, demasiado hacia adentro. Piensan hacia afuera de una forma bastante limitada. Eso es muy necesario que cambie. La política de las universidades es la política que puede producir el pensamiento y que puede abonar con mucha información construida, procesada para el caso. Esa es la política a la que las universidades deben acudir, la política de la discusión, del debate, ser facilitadores de esos procesos, teniendo en cuenta la naturaleza de las propias universidades, que es pues, en el ámbito del saber plural. Entonces, digamos que ese escenario particularmente me parecería muy esperanzador. Es mi recomendación. Ahora esa recomendación voy a tener que soñarla nada más, porque no creo que pase. Bueno, muchas gracias, Rubén. Con eso de ahí vamos a ir cerrando ya esta sesión, este conversatorio. En primer lugar, les agradezco, Carmen y Rubén, por su tiempo, por sus conocimientos, por compartirlo, por su dedicación a este espacio. Nos ha tomado básicamente 2 horas, el más largo que hemos tenido al momento. Y bueno, y también con eso concluimos por ahora estas jornadas de conversatorios de Guayaquil ¿Cómo vamos? Por parte del Observatorio de Políticas Públicas. Y bueno, luego de las elecciones, lo que sí vamos a finalmente a promover, y bueno, los invito, es seguir en estas discusiones como parte de la Escuela de Participación Ciudadana que vamos a abrir en su 2ª edición. Y la idea es poder tener diálogos, grupos focales, talleres con distinta gente de aquí de Guayaquil, para que para el día de la posesión del alcalde o alcaldesa podamos presentarles también una propuesta que se haya elaborado participativamente desde la ciudadanía y que puedan ser consideradas para su plan de gobierno 2023-2027. Así que, bueno, les agradezco a todos por su tiempo y los invito a ser parte también de ese proceso que vamos a iniciar pronto. Por ahora, bueno, me despido y les agradezco mucho a Rubén, Muchísimas Carlos y a todos los gracias también. asistentes. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo Chao, fuerte. Carol. Chao, chao, todo. Chao. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.